Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y la tela vieja la rompe, y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. El evangelista San Mateo nos ha presentado a Jesús en la región noroeste del lago de Galilea, en la ribera. Allí Jesús ha retornado porque había ido de visita a la Decápolis y al llegar ha estado atendiendo a la gente, y ahora encontramos a Jesús que ha llamado a Mateo, hijo de Alfeo, y que también tiene el nombre Leví. Este estaba trabajando como cobrador de impuestos, con grande probabilidad al servicio de Herodes Antipas, a quien le correspondía la tetrarquía que incluía Cafarnaúm. Lo vio y lo invitó a seguirlo, aunque parece más bien un imperativo: sígueme. Se levantó y lo dejó todo, y enseguida nos fue presentado en una casa, en un banquete, acompañado de colegas suyos, publicanos, gente que cobraba los impuestos, y pecadores. No parece que se trate de un sinónimo de publicanos, sino de personas que, como los publicanos, también les interesa muy poco el cumplir la ley y la voluntad de Dios. Y al ver que Jesús estaba conviviendo, participando de la misma vida y el mismo alimento, haciéndose de algún modo común con este tipo de gente que para los fariseos y para todo Israel hacía impuros a los demás, algunos de los fariseos, no sabemos quiénes, se acercaron a los discípulos de Jesús y le preguntaron a ellos por qué su maestro come con los publicanos y pecadores. Tenían la intención de hacer quedar mal a Jesús con sus discípulos, pero él mismo dio la respuesta, que él estaba actuando como el médico que viene a atender a los enfermos, y estos pecadores están enfermos. Y los invitó con una orden prácticamente: vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificios, para que entendieran la misión de Jesús de traer la misericordia, y ellos, en vez de pensar en los sacrificios, se comportarán como misericordiosos. Enseguida aparece este relato en el que ahora son los discípulos de Juan que se acercan a ver a Jesús. Han venido hasta él y lo van a interrogar. Pero ¿quiénes son los discípulos de Juan? De Juan se nos ha hablado que había venido anunciando el reino de Dios y la necesidad de convertirse y de dar buenos frutos. También se nos cuenta que Jesús fue a bautizarse con él, y Juan no lo admitía, pero tuvo que aceptar la voluntad del Padre, cumplir toda justicia. Y se nos dice que Juan era un hombre muy austero, que no comía ni bebía. Estos discípulos de Juan habían sido antes enviados para interrogar a los que estaban con Jesús. Directamente la pregunta era para Jesús: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Más tarde se presentarán nuevamente en el relato
cuando Herodes haya decapitado a Juan, van a recoger su cuerpo y lo van a llevar a sepultar. Y estos son los que le preguntan a los discípulos de Jesús, o mejor dicho, la pregunta es respecto a los discípulos, porque los discípulos de Jesús se están comportando así. Es muy probable que se trate de un día lunes o un día jueves en que los discípulos de Juan el Bautista, que los de los fariseos, practicaban el ayuno 2 veces por semana como un signo de penitencia, de mortificación para reparar los pecados y además para acelerar la venida del Mesías. Y le preguntan directamente a Jesús, ¿a qué se debe que si nosotros estamos ayunando, tus discípulos no? Nuestro maestro Juan nos ha enseñado a hacer penitencia. Y entonces la respuesta de Jesús es muy importante y muy contundente, porque Él los interroga acerca de los tiempos mesiánicos. Si ellos son capaces de reaccionar y analizar su respuesta, entenderán el sentido de todo esto. Jesús les pregunta cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras Él está con ellos. En una boda en Israel estaba marcado claramente que era tiempo de fiesta y tenía precedencia por encima del luto. Pero al hablar Jesús de que el esposo está con los discípulos, que son los amigos del esposo, está diciendo también lo que habían anunciado varios profetas, como Jeremías, como Isaías, como Oseas, que cuando viniera el esposo, habría incluso abundancia de vino en las montañas. Así Jesús está hablando que Él es el esposo, el Mesías esperado, del que habían anunciado los profetas. Y entonces no es un tiempo de penitencia, se trata de un tiempo de fiesta. No pueden estar ellos entonces lamentándose, pero cuando vengan los días, el período, el plazo en que se ha arrebatado el esposo, entonces sí ayunarán. ¿Qué significa todo esto? Primero, significa que Jesús no está peleado con el ayuno. Él mismo ayunó después de su bautismo. Jesús recomendó a sus discípulos que cuando ayunaran, a nadie lo hicieran notar para no atraer las miradas de los hombres, sino la del Padre Celestial. Más tarde les va a decir que el ayuno es importante y esencial para expulsar algunos demonios. Esto significa entonces que Jesús aprecia, valora y da un lugar al ayuno, pero ahora no van a ayunar porque es tiempo de fiesta, el Mesías está aquí. Cuando les arrebatan el esposo, como anuncia Isaías, en modo violento, entonces van a ayunar. Y eso va a suceder cuando el Viernes Santo hagan morir al esposo, que es Jesús. A partir de entonces los discípulos practicarán un ayuno en viernes. Por eso les dice al final Jesús, nadie hace una conducta absurda. Si un vestido viejo está agujerado, no se le remienda con un parche de tela nueva, porque va a encoger al lavarla y entonces la rasgadura sería peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Los odres en los que se está pensando son esos de piel de cabra, que al inicio tienen elasticidad, pero cuando se van avejentando ya no estiran. Y entonces si echan un vino que va a fermentar, termina por estallar dentro de los odres y se pierden los odres y se pierde el vino cuando se derrama. Jesús dice que se requiere una conducta adecuada. Ante la novedad de la venida del Mesías, ellos no pueden estar practicando la conducta antigua de hacer penitencia. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así se conservan los odres y se conserva el vino. En este momento entendemos dos cosas. El vestido hace alusión a la fiesta y a la salvación, y el vino también, lo mismo que las bodas. Y la presencia de Jesús en este momento es una presencia que motiva al gozo, a la fiesta y no a la penitencia, a la mortificación y al ayuno. Los discípulos de Jesús, los que creen en Él, deben por eso mismo
hacer fiesta en vez de hacer penitencia. Que el Señor nos bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.